Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Bitcoin. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos a Bitcoin en gráfico de una hora. Lleva ahí desde el día 14, prácticamente en los 2100 arriba, 2100 abajo, consolidando la enorme subida que está teniendo. Está subiendo como un cohete, realmente increíble. De momento no estamos alcistas, aunque hayamos subido durante 7-8 días prácticamente como un cohete, 5 o 6 mil euros, 5 o 6 mil dólares digo, perdonar. Y en semanal seguimos negativos, no hemos roto ninguna resistencia importante en semanal, simplemente el valor está ganando altura. Y si rompe los 21.500 nos iremos a los 25.000 y entonces muy probablemente ya empezaremos a ver realmente que la tendencia bajista puede estar dando a su fin. Bien, vayamos a verlo en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, está ahí en el soporte de Kumo y parece que la intención es volver a pegar un tirón para arriba y proseguir hasta los 25.000 dólares. Esa parece ser la intención. Luego lo iremos viendo si más adelante, mañana o pasado mañana, realmente será a partir, sí, mañana, a partir del 17, si estamos por encima de Kumo o nos caemos de Kumo. De momento Kumo en 1 hora ya nos marca ahí un principio de color rojo. Muy probablemente a partir del 17 de enero podemos atascarnos en esos 21.500, lo iremos viendo. Vamos a verlo en 4 horas, a ver qué nos depara. 4 horas, ahí lo tenemos. En 4 horas estamos en esa zona de acumulación todavía. Acumulación. Deberíamos haber hecho un retroceso técnico saludable, por llamarlo de alguna manera, para proseguir la subida. Y está entrando el dinero y está empujando. Está entrando el dinero y está empujando. La subida es impresionante. Cuando lo vemos en diario, es un auténtico cohete. Un auténtico cohete. Está subiendo ahí como un cohete. Estábamos en 16.400, 16.300 y emprendió ese escenario de subida y está ahí ahora mismo un poco atascado en esos 21.300, 21.000 dólares. Veremos si es capaz de proseguir hasta la línea amarilla, que son esos 24.844, casi los 25.000. Ese realmente sería la línea clavicular, sería el techo donde nos podría dar señales de que vamos a terminar con un cambio en el sentido bajista que estábamos y emprender un rumbo alcista. De momento estamos todavía en ese escenario bajista. Lo vamos a ver en semanal. En semanal se ve clarísimamente. Estamos testeando en este momento la resistencia a la guerra. Hemos superado a Kijun. Estamos bajistas todavía. Estamos por debajo de Kumo. Kumo es en rojo. Muy probablemente nos acerquemos a esos 25.000 dólares que tenemos ahí. Será esa onda 4 para perder altura sobre los 19.500, 19.000. Y aquí nos llega a marcar hasta 18.300 en esa zona, sobre los 19.000 dólares. Esa es una hipótesis, una proyección de hipótesis. Al final el valor es soberano y hará lo que le dé la gana. Pero bueno, si hace esa proyección hasta el 4, podríamos tener un principio de figura alcista. Podría ser un hombro, cabeza, hombro, si hiciese esta figura. Lo iremos viendo al final si hace esta figura o al final emprende otro escenario. De momento está ahí atascado en la resistencia que tenemos de la guerra, esa línea roja que tenemos ahí. Y si supera esa línea hasta los 25.000 dólares, no hay resistencia y ahí ya llegaremos a la línea clavicular y esa línea clavicular ya nos marcará la onda 4, término de onda 4 para emprender hacia la onda 5. Que para mí será el segundo dip, como muchos me habéis oído decir. Vamos a ver con los dips que tenemos, la lista, la gráfica con los dips que tenemos puestos, ahí los tenemos. Ahí los tenemos, vamos a poner en automático, ahí los tenemos.
Ese es el primer dip, lo tenemos en 15.479. No parecía que fuese el dip, pues ha sido el dip. El primer dip, y parece que emprendemos un escenario realmente positivo y brillante hasta los $25.000. Si llegamos a esos $25.000, podemos tener ya un cambio de sentido en semanal, que sería interesante. Para luego emprender otro segundo dip que será más alto que los 15.000, pueden ser los 18.500, pueden ser perfectamente, y a partir de ahí ya llegaremos al mes de mayo, abril, mayo, y veremos si al final emprendemos ese escenario alcista que nos habíamos marcado, esa línea blanca que nos marca el término de esa zona de acumulación, y emprendemos ese escenario alcista en semanal. Lo iremos viendo. Realmente semana a semana, de momento tenemos un escenario brillante. No vayamos a quitar el escenario que hemos tenido. Hemos subido con fuerza. Es verdad que el volumen no ha sido tan fuerte como la vela que hemos tenido, pero hemos hecho una vela sólida, llena hasta prácticamente la resistencia de la guerra, y no hemos hecho una mecha larga, simplemente una sólida, que esto nos implica que podemos proseguir con la siguiente vela verde, aunque no sea más larga, pero una vela verde también sólida y de altura. Eso es lo que nos está indicando esa vela, que es un escenario de proseguir subiendo, porque ha entrado el dinero, ha entrado el volumen. Vayamos a ver ese volumen. Bueno, lo tenemos ahí ahí lo tenemos. Con el gráfico de profundidad se veía clarísimo esa subida. Un cohete, esto es un cohete, un auténtico cohete, una subida en vertical. Bueno, teníamos un escenario de volumen que ya nos marcaba que iba increciendo, íbamos a subir, ya lo sabíamos. Ahora de momento el volumen estos 2 últimos días ha ido decreciendo, y ciertamente es porque el valor se ha atascado en esos 21.000. Ahí se ha atascado y el volumen ha sido más moderado. 222.000 bitcoins llevamos negociados en Binance. Ayer negociamos 179.000. Hicimos una vela roja ahí, esa vela de ahí. Realmente un doji prácticamente. Y hoy estábamos haciendo un doji y estamos otra vez emprendiendo un escenario alcista sin miedo, sin ninguna pauta. Y a mí no me parece que esté haciendo una subida de trampa, ni mucho menos. ¿Podemos caernos hasta los 16.000 otra vez e incluso por debajo? Sí, hay pocas probabilidades, pocas. Pero existe todavía la probabilidad de poderse caer por debajo de los 16.000, existe. En el momento que lleguemos a los 25.000, esas pocas probabilidades de llegar a los 12.000, 14.000 van a desaparecer automáticamente, porque vamos a emprender un escenario positivo. Cuanto más altura gane, menos probabilidad hay de caerse de los 16.000. Bien, porque el volumen está entrando, como estáis comprobando, el dinero está entrando con fuerza, y la gracia es que no encuentra resistencias, no encuentra posición de venta por la parte de arriba que pare la fuerza del dinero. Esa es la gracia. Vamos a ver, ya que estamos en el gráfico de profundidad, ya tenemos aquí una posición de compra considerable en 19.950. Han puesto 1.200 bitcoins a la compra. Un buen soporte, un soporte ya a tener en cuenta. No es infranqueable, pero sí que se va a parar en el momento que caiga el valor en 19.950, se va a parar. Ahí se va a parar porque va a encontrar resistencia. El que está comprando 1.200 bitcoins ahí va a entrar con todo, o va a intentar defender esa posición aunque se caiga de esos 19.950. Por la parte de abajo, en 19.900 hay 248 bitcoins a la compra, y en 19.850 233. Por la parte de arriba sigue siendo un auténtico paseo militar. No hay resistencias. Tenemos ahí 250 bitcoins a la venta en 21.500, 316 en 22.150, y podemos subir como un auténtico cohete hasta los 25.000, que hay 177. Nada, un auténtico paseo militar. Como sigue empujando el dinero hasta los 25.000, ningún problema.
porque no aparecen las ventas, la gente no está vendiendo. Esa es la gracia de la subida, ¿no? La gente no está vendiendo, deberíamos haber tenido una subida ordenada y estamos teniendo una subida alocada por la falta de oferta, por la falta de bitcoins a la venta, la gente no quiere vender y el precio sube como un cohete. Bien, la verdad a mí me ha sorprendido la fuerte subida que estamos teniendo después del escenario que tuvimos ahí de colapso. Y está subiendo con ganas y con fuerza, me está sorprendiendo muchísimo. Deberíamos haber venido a testear esos 18.600 y sigue emprendiendo el escenario alcista y muy probablemente nos lleve esos $25.000, no con bastante seguridad, pero con mucha probabilidad. Bien, por la parte de abajo, ahora ya planta título de curiosidad, siguen teniendo ahí los 5.200 a la compra en 12.000. Las posiciones que teníamos ya por debajo se han diluido totalmente. Esas posiciones que teníamos en posición por la parte de abajo de los 16.000, prácticamente todos esos han quitado las órdenes de compra y se han puesto a comprar. Está clarísimo que los que estaban ahí esperando un buen precio, al final se han tirado a comprar y han forzado a que el valor pues gane altura, con solvencia, con mucha contundencia, prácticamente sin resistencia ninguna y tiene pinta que nos vamos a 25.000 en los próximos días, no digo esta semana, pero sí los próximos días, aunque deberíamos haber hecho un recorte, que es lo que yo esperaba, llegar muy probablemente a estos 18.600, 18.500, pero el valor sigue ganando altura. En el momento que superemos los 21.500, estamos en una zona, como veis ahí, de el volumen profile de auténtico rechazo, y vamos a proseguir la subida como un cohete, porque prácticamente no ha habido negociación en esa caída que tuvimos ahí hasta los 25.000. Prácticamente hubo ahí un espacio totalmente de caída fuerte desde los 30.000 a los 25.000 y como él sigue empujando el dinero, vamos a subir fácil. Pero bueno, yo no espero que sigamos subiendo de manera vertical, hay que subir de una manera ordenada, haciendo pausas, porque eso es lo que me da más confianza. Si subimos como un cohete, al final también bajaremos como un cohete. Bueno, bajaremos como una piedra. Bien, vamos a proseguir con el análisis. Vamos a ver con los indicadores. En mensual está muy bonito en mensual, la verdad. Ahí lo tenemos en mensual. Vamos a quitar las líneas que tenemos ahí. En mensual está como yo siempre he querido, que el valor cuando llegase a Kumo rebotase, y está rebotando en mensual, y esperemos que en febrero siga rebotando, ganando altura, y si superamos Kumo y cotizamos, el activo termina cotizando por encima de Kumo, vamos a ver los 50.000, 58.000, 60.000 muy probablemente este año, siempre y cuando superemos Kumo. Si nos metemos por debajo de Kumo, esos 32.000, 36.000 estaremos ahí metidos en la suciedad, pero estaremos ahí. Pero si seguimos prosiguiendo con esta subida que está teniendo, desordenada, muy probablemente veremos un subidón este año. De momento las manos fuertes siguen entrando. Un Concord en mensual nos dice que todavía no estamos alcistas, estamos en patrón bajista. Las medias estocásticas también nos dicen estamos en patrón bajista, no estamos alcistas, pero todo indica que vamos a cambiar en los próximos meses, vamos a entrar en un escenario alcista y nos lo está marcando Concord, nos lo está marcando también las líneas estocásticas, se ha dado la vuelta el RSI también. De momento el RSI de la guerra sigue cayéndose en mensual, pero está en la mitad. En el momento que se dé la vuelta vamos a ganar altura con facilidad. Bien, vayamos a verlo con el indicador en semanal. En semanal seguimos negativos, estamos por debajo de Kumo. Para superar Kumo deberíamos superar los 43.500. Pero de momento tenemos ahí resistencias en semanal. Veremos al final si el valor sube con esa facilidad o se para en esos 25.000. Lo iremos viendo. De momento aquí lo importante es esto. Esa línea azul de
El RSI de la Aguerre nos marca direccionalidad alcista, lo mismo que las medias estocásticas, lo mismo que el cruce del Concord, y en semanal nos indica que vamos a proseguir con esa subida. Cada vez que hemos tenido ese escenario, vayamos a ver el escenario del 2019. En el 2019 tuvimos esa vela de ahí, vamos a verla con ganas. Esa vela de ahí, como la que hemos tenido hoy, prácticamente que fue la misma vela que de caída de noviembre del 18, esa vela de ahí que tuvimos en abril del 2019, prácticamente es la misma, cruzando o superando, en este caso a Kijun y a la Aguerre, prácticamente es el mismo escenario del 2019, lo que estamos viviendo en este momento. También el RSI y la Aguerre se enderezó, que es lo que ha pasado esta semana, y emprendimos una subida desde, estábamos en 3.400 hasta los $13.000. Muy probablemente emprendamos esa subida y terminemos por encima de Kumo. Prácticamente es el mismo escenario. Veremos si al final si termina siéndolo, porque las cosas a veces no se repiten, pero como veis ahí, esa línea de caída, esa vela fuerte, roja de caída, y ha tenido ahí la línea, esa vela fuerte, vela, que ha superado a Kijun, está testeando la Aguerre. Si esta semana supera y vamos a los 25.000, pinta que vamos a superar esos 43.500 que tenemos ahí. Ahí marca esa línea que se ha dado la vuelta, llevaba ahí desde el 28 de marzo del 2022. Desde el 28 de marzo del 2022 hasta hoy, lunes 16 de enero del 23, estaba ahí en sobrevendido y empieza a enderezarse rumbo a las alturas. Y es lo que está emprendiendo y nos está marcando ese escenario como marcó en abril del 2019. Muy probablemente se pueda repetir o algo parecido, estaremos ahí. Lo iremos viendo semana a semana. De momento está difícil tomar una decisión, está difícil. Yo estoy esperando que recorte, debe recortar. Los indicadores nos dicen que en diario que ya estamos prácticamente desarrollado el patrón totalmente alcista, está desarrollado. Deberíamos emprender a partir de mañana, pasado mañana, emprender un patrón bajista dentro del camino, el rumbo ascendente que estamos teniendo. Deberíamos recortar, perder altura. Probablemente no perderemos los 19.000, 19.400, probablemente no los perderemos, y puede ser buen precio para acumular, seguir entrando en el valor o en el activo y verlo crecer, porque en cualquier momento nos vamos a esos 25.000, que para mí va a ser ahí la línea clavicular, y luego perderemos altura. Bien, está puesta encima de la mesa ya la hipótesis que tenemos. Ahí es la comparativa en 4 horas y en diario. El escenario de Scum Momentum también nos marca direccionalidad alcista. Todos los indicadores nos marcan que estamos los indicadores nos marcan que están ya desarrollados. En cualquier momento entramos en patrón bajista. Ya las medias estocásticas nos lo están marcando en 4 horas. Ya el ADX también nos lo está aquí marcando en 4 horas. Estamos perdiendo fuerza. Ya estamos perdiendo fuerza. Y las manos fuertes siguen comprando, aunque ya con menos ímpetu, y Concord nos marca que estamos en la frontera para empezar a perder altura. Veremos lo que irá sucediendo. Ya la RSI está en rojo. Nos marca que vamos a perder altura, pero de momento está entrando el dinero y está aguantando bien el precio. No parece que tenga ganas de intención. Si no se cae y está ahí cotizando totalmente lateral, vamos a emprender ese escenario alcista hasta los 25.000 sin recorte ninguno. Hay dos posibilidades: hacer lo que está haciendo y recortar y venir a testear esos 19.500 para luego emprender el escenario alcista, proseguir con el escenario alcista, o hacer esa cotización horizontal y proseguir con el escenario alcista. Y parece ser que ha tomado el escenario de más fuerza, de cotización de rango durante una serie de días, y emprender hasta los 25.000, que yo creo que sigue en 25.000, sí que se va a parar. Venga, con las noticias que tenemos ahí un par de noticias interesantes, y vemos el dólar, que he salido de ahí y no hemos visto el dólar. Vemos el dólar. De momento hoy
No está cotizando Wall Street, el SP500 no cotiza, cotizará mañana. El dólar sigue en 102, lo tenemos ahí en 102, está ahí en el soporte, en la resistencia de 102, por llamarlo de alguna manera. No pierde el 102, mientras no pierda el 102, está todavía alcista para mí. Cuando lo vemos en semanal, está ahí en Kumo. Estará alcista hasta marzo, el 20 de marzo. Si pierde el Kumo en marzo y está por debajo de Kumo, que está en verde, entraremos en un escenario negativo. Bien, vamos a ver, bueno, el euro prosigue su rumbo alcista. De momento sigue en Kumo, está bajista. Cuando gane más altura, entonces entraremos en un escenario positivo. ¿Qué tenemos más ahí para poder? Así el USDT. Tenemos ahí USDT. Bueno, tenemos 66 billones con B de barbaridad en USDT. No se ha movido, sigue aguantando. USDC ha perdido los 44 billones con B de barbaridad. Está en la frontera de los 44. Y la dominancia del mercado está en 7. El de USDT está en 7,06. Perdió los 8, perdió Kijun. Ya ha venido a testear esos 7. Veremos a ver si al final gana algo de altura antes de perder ese suelo más que suelo, esa resistencia, ese soporte que tenemos ahí. Lo iremos viendo en las próximas semanas, porque es en semanas, pero tiene pinta que va a perder altura el USDT. Bien, ahora sí que ya es todo dicho de esto. Vamos a la noticia que tenemos. Dice: el sentimiento sale de la zona de miedo mientras las ballenas compran a lo grande. Bien, parece ser cierto, ¿no?, que el sentimiento de miedo estamos saliendo de ahí, está en 45. Salimos en neutral ayer estábamos en 52, estábamos en neutral. Hoy hemos vuelto un poco al miedo, al 45. Mañana yo creo que volveremos a estar por encima de 45, pero parece ser que las ballenas están comprando. Es cierto que Binance compró 5 o 6 mil bitcoins, pero ahora se ha vuelto a vender. Estaba vendiendo en 20.837. Llegó a perder prácticamente los 30.000 bitcoins y ahora vuelve a tener 36.000 bitcoins y se ha puesto otra vez a vender. Claro, pues nadie sabe hasta dónde parará, pero hay ballenas que siguen comprando, que es la noticia que nos está diciendo, ¿no? Y también nos habla del escenario del índice del miedo y avaricia. Estábamos en 52, estamos en 45. Y el cruce de la muerte del dólar a Estados Unidos podría llevar el precio de Bitcoin hasta los $25.000 para marzo. También nos habla de ese escenario que hemos puesto ahí, que puede ser probable que nos pueda llevar a ese escenario de los $25.000. Esa es ahí la resistencia. Veremos si en marzo o en febrero. Yo creo que será antes. Yo creo que proseguirá la subida. Si no rectifica, proseguirá la subida y será este mes. Y a partir de ahí rectificará y ya veremos. Y ya veremos si formamos esa figura de hombro, cabeza, hombro, y es una figura totalmente alcista, de cambio de rumbo, de cambio de bajista a alcista, y entramos en un escenario realmente muy positivo. Bien, esa es la noticia que es interesante. Vamos a proseguir con la siguiente. William Suber, nuestro periodista favorito, dice: ¿subirá el precio de Bitcoin o será una trampa alcista? 5.000 usuarios de Twitter opinan. Bien, pues los usuarios de Twitter llaman la atención, opinan de que es una trampa alcista. Yo no lo veo tan claro, porque es que está entrando el dinero. Vamos a ver esa gráfica. Entrando el dinero como está entrando. Y tenemos el RSI prácticamente en sobrecompra, está en 88. No parece que sea una trampa alcista. Están entrando las manos débiles, están entrando las manos fuertes también. Tenemos el RSI y la GR prácticamente llevando a sobrecompra. No parece que sea una trampa alcista. A mí no me lo parece. No me lo parece. Pero la gran mayoría de la gente piensa que es una trampa alcista. Llama la atención. Es la personificación misma de la incredulidad, ¿no? Dice el inversor y empresario Alistair
Milne, un veterano de los mercados de Bitcoin, sin embargo, tenía un mensaje para aquellos que todavía están indecisos. Bueno, vamos a verlo. Dice, veo un montón de no confío en este rally, o esto es una trampa alcista, o por qué esto me hace sentir incómodo. Este es el epítome mismo de la etapa de incredulidad de un ciclo de mercado. Los mercados bajistas de Bitcoin terminan con repuntes que derriban la cara, típicamente un 2 desde los mínimos. Es decir, multiplican por 2 desde los mínimos. Muy probablemente tenga razón este inversor, que yo creo que realmente está teniendo razón. Para mí, yo soy alcista. Distintamente del que la gran mayoría del mercado sigue pensando que vamos a ver los 14.000 y los 12.000. Yo ya sabéis que ya dije que yo no los veo. Hay probabilidades, siempre hay alguna, evidentemente, pero yo no los veo. Si llegamos a los 25.000, esas probabilidades prácticamente van a ser inexistentes de bajar de 16.000. Si llegamos a 25.000, que tiene pinta, porque el valor no está recortando, no está haciendo el recorte técnico que sería necesario y sigue ganando altura, muy probablemente veremos los 25.000, y en 25.000 sí que recortará porque tiene que hacer ese recorte técnico, no va a proseguir esa subida alocada que está teniendo desde prácticamente el 6 de enero. Lo iremos viendo día a día. De momento no son momentos de comprar. No es el momento de comprar, el valor sigue ganando altura hasta que no pierda. No es momento de entrar. Ya momento de entrar fue desde que perdimos altura en ese escenario de ahí, ese cuadrilátero. Vamos a marcar el cuadrilátero. Ese escenario de ahí, desde los 24.500 hasta los 15.400, ese era el escenario de acumulación, ese era el escenario de compra, y ahora está ganando altura. En cualquier momento puede recortar. En el momento que recorte será un buen momento de volver a proseguir entrando con la posibilidad de seguir perdiendo más altura, evidentemente. Pero ha recortado, deberíamos haber venido a testear, o el valor debería haber venido a testear esos 18.500. No tiene intención y prosigue ese escenario alcista. Vamos a proseguir con la noticia que tenemos ahí, y que está muy bien redactada esta vez por William Subers. Le voy a dar la enhorabuena. Vamos a ver. El índice de medio de codicia de Bitcoin sale del miedo por primera vez de 9 meses, evidentemente. Hemos testeado los 52, hemos salido del miedo después de 9 meses. Ahí mismo está en 45, que es lo que nos está marcando. Y parece ser que este año nos esperan momentos buenos, también habrá momentos malos, evidentemente. No solo va a ser subir, va a haber momentos que va a bajar, evidentemente. Pero el que sepa encajar el golpe, al final terminará ganando. Dice, la función del índice de precios de criptomonedas de Twitter se amplía, incorpora 30 tokens más. Es cierto que Twitter, cuando pones el dólar delante del token que quieres saber, te sale el precio a través de Robinhood. Te sale el precio del token o de la cripto que quieres saber perfectamente. Ya tiene ahí puestas 30 tokens, 30 criptomonedas, donde uno puede consultar el precio en Twitter. Interesante. Bien, y Bitcoin llegará a las aulas de esta universidad en Estados Unidos. Ciertamente es interesante que en las universidades empiecen a hablar ya de cómo se hizo Bitcoin y qué es Bitcoin. La nueva cátedra formará parte del pensum de la Universidad de Texas en la Facultad de Ingeniería y Escuelas de Negocios. Muy interesante. Esto empieza en Estados Unidos y al final se extenderá por todas las universidades del mundo a lo largo y en el transcurso de los años. No de este año, sino de los años. Una de las universidades más grandes de Estados Unidos ha comenzado a enseñar sobre Bitcoin a sus alumnos, que es lo que hemos dicho anteriormente. Y esa es una buena noticia. El precio de Bitcoin no logra convencer de haber tocado fondo, mientras que volver a los 12.000 todavía es probable. Bueno, hay alguna probabilidad, como hemos dicho antes, los 12.000, hay alguna probabilidad, evidentemente. Podemos tocar los 12.000, podemos tocarlo, siempre hay alguna, una de 100, no digo que no, pero
cada día que pasa y el valor aguanta por encima de los $21.000 y sigue ganando altura, esa probabilidad se desvanece totalmente y va a ser poco improbable. De hecho, aquí nos enseña William Suber esa anterior noticia, ¿no? Nos enseña, bueno, estamos aquí, estamos subiendo y podemos hacer ese segundo dip, que es lo que hemos hablado siempre. El primer dip estábamos en 15.479, el de segundo dip será más bajo que el primero. Bueno, como hemos visto históricamente, el segundo dip en Bitcoin siempre es más alto que el primero, nunca ha sido más bajo el segundo dip que el primero. Ciertamente, esta gráfica, este ejemplo de gráfica es válido para las acciones, pero para Bitcoin está demostrando que no está siendo válido. No está siendo válido porque cada vez que hemos tenido ese momento histórico, vamos a ver si tengo ahí la gráfica con momento histórico. Vamos a ver la gráfica con el momento histórico. Vamos a verlo en semanal. No es esa. Ahí. Cada vez que lo tenemos con el momento histórico, vamos a ver el logarítmico. El segundo dip, que es este, es más alto que el primero. Sucede lo mismo en el 2015. El segundo dip es más alto que el primero. Nunca ha sido al revés. Puede cambiar la historia. El segundo dip puede ser más bajo que el primero, evidentemente. Puede cambiar la historia, pero de momento la historia es que el segundo dip siempre es más alto que el primero. Ahora intentará superar a Kumo. Ganar altura, superar a Kumo. Y veremos si superamos Kumo, nos quedamos en Kumo como en el 2015, que nos quedamos dentro de Kumo. Prácticamente no superó Kumo, testeó Kumo y cayó algo. Veremos si será como en el 2019, superaremos el Kumo y luego nos caemos. Lo iremos viendo. De momento estamos ahí, en esa zona que hemos dicho antes de acumulación, y tiene mucha probabilidad de venir a testear esos 24.800, prácticamente los 25.000. Los indicadores nos están insinuando esa posibilidad. Y el volumen también. Bien, está todo dicho. Nos queda decir ahí el número de bitcoins en circulación, 19.264.090 bitcoins en circulación. Y llama la atención que el número de holders no hemos aumentado. Estamos en 584.287 holders. De momento no hemos aumentado, estamos ahí parados. Parece ser que esto no está actualizado, pero no hemos aumentado. La misma cantidad de holders que teníamos, prácticamente la misma cantidad que teníamos la semana pasada. Estamos ahí con esa misma cantidad y ahí estamos. Bien, está todo dicho. Espero y deseo que os haya gustado. Si es así, darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Iremos mañana, pero pinta que vamos a tener un escenario positivo todavía esta semana, aunque yo creía que íbamos a recortar, pero el activo no tiene intención de ese recorte que debería hacer por salud, por realmente subir de una manera ordenada y no de una manera totalmente alocada. Venga, nos vemos mañana. Suerte y al toro.